Muy bienvenidos a otra edición de Enfoque Latino. Hoy nos acompaña desde Perú el inigualable Paolo Benza, director de La Contra. Un gustazo tenerte, Paolo. Gracias por aceptar la invitación. Hola Diego, ¿cómo estás? Un gustazo que me hayas invitado, la verdad encantado de estar acá. Paolo, la verdad, seguimos tu país de cerca, todos los latinoamericanos, por supuesto, porque es líder en muchos aspectos, pero en otros aspectos no lo podemos entender. O sea, cambian de Claro, presidente cada 8 minutos, claro, tenemos, y el país sigue funcionando, ¿entendés? Porque claro. cuando pasó en Argentina eso en el 2001, 2002, ni hablar lo que pasó, tienen un personaje que se llama Keiko Fujimori, que es como Cristina Fernández, pero no. Ujú. Eh, Perdóname, Paolo, pero necesito empezar a entender el Perú. Mira, yo te intento dar una explicación breve y sencilla, Y ¿ya? cuerda, por favor, Y, cuerda. y cuerda para esto, ¿no? Que empecemos del sentido común nacional. Ya todos han Dale. asimilado la siguiente idea en Perú, que es mientras la macroeconomía y la moneda se mantengan estables, lo que pase con la política no importa. Los políticos son reemplazables, si pones a uno o pones a otro, da absolutamente igual. Ahora, pero ¿por qué? ¿Cómo se llega a esta situación? Hay que ir varios pasos para atrás, ¿no? Entonces, creo que el punto origen de todo esto es la hiperinflación de los años 80. Entonces, el primer gobierno de Alan García, que es un expresidente que tuvo dos gobiernos, Sí. terminó con una hiperinflación que ustedes no han llegado ni siquiera a dimensionar con la crisis de No, moneda no, que han pará, tenido en pará. Argentina, Tuvimos ¿no? dos hiperinflaciones a la misma Pero en no a el ese... 89. Me pone globos la aplicación, no sé qué es esto. No, 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 no puedo controlar, perdóname. No te Creería dejo la que no a ese hiperinflación. nivel, ¿no? Creería que no a ese nivel. Entiendo que Bien. ustedes sí han tenido problemas de moneda un par de veces, pero no a ese nivel. El nivel en el cual en 6 meses lo que antes te compraba una casa, te compraba luego una bolsita de té, una cosa así, ¿no? Claro. Entonces era una cosa deplorable. Las colas para comprar dos rebanadas de pan duro eran de 3 horas, ¿no? Así, a No, ese la Argentina nivel. nunca estuvo así, eso es cierto. Correcto. Entonces, llegamos a ese punto a finales de los 80 y lo que ocurrió fue que a inicios de los 90 hubo un vuelco económico, le llamamos el shock económico, que es algo que Milei, entiendo, quiere imitar en cierta medida. No fue un ajustón económico de toda la macroeconomía y la estabilidad monetaria, que es básicamente como cuando comes en un carrito de la calle y te da tifoidea, y tú te vacunas contra eso y en los próximos 30 años evitas comer en ese carrito de la calle. Me dejo entender, ya Claro. sabes que eso no, cualquier otra cosa te puedes arriesgar, pero ese ya sabes que te da tifoidea. Entonces, y fue tan fuerte la tifoidea que quedamos realmente vacunados contra ello. Entonces, ¿qué hicieron en los 90? Nos fuimos un poco al otro lado, digamos, en cierta medida correctamente, le dimos absoluta independencia al Banco Central, el Banco Central hace y deshace. Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central, tiene más estabilidad que cualquier político, está ya 20 años en el Banco Central, es una brutalidad, y es básicamente el que guía los designios monetarios del país. Lo mismo en Sí. macroeconomía, entonces el acuerdo nacional implícito fue ya, hagamos que la macroeconomía y la moneda funcionen. Luego la Pero es política se verá. interesante lo que decís acá, y perdóname que te interrumpa, porque el acuerdo nacional, implícito o explícito, pero hay un Uh acuerdo -huh. nacional de desarrollo. Sí, correcto, ¿no? Un acuerdo de personas que dijeron le hemos pasado tan mal que quien nos arregle esto y cómo nos los arregle hay que mantenerlo. Y así se ha mantenido durante 30 años. De hecho, las cifras macroeconómicas del Perú, mejores o peores, han sido normalmente mejores que el promedio de la región, ¿no? Siendo que a Claro. veces no son tan buenas, a veces son un poco mejores, pero han sido siempre mejores que el promedio de la región. Cuando hubo la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en 2008-2009, las economías todas se desplomaron, pero la que más rebotó y más rápido fue la peruana, me dejo entender, y cuando hubo, etcétera, 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 ¿no? El Claro. problema es que esas reformas económicas de los 90 que nos dieron estabilidad macro y monetaria, no nos dieron nada más. Entonces, cuando cae la dictadura de Fujimori, que es la que arregla la economía, cuando cae esa dictadura a finales de los 2000, se empieza a hablar del segundo piso de reformas institucionales, políticas, Sí. sociales, bla, bla, bla. No se hizo nada. Nunca se reformó el sistema político para asegurar que funcione, nunca se reformaron
programas sociales para asegurar que lleguen a la cantidad de gente que debían llegar, y eso es lo que ha terminado explotando en lo que vemos ahora, ¿no? 7 presidentes en una cantidad irrisoria de años, ya no sabes quién va a terminar el mandato, sabes que quien es elegido presidente no va a gobernar si no gobierna el Congreso, y el Congreso lo tiene de rehén. Eso tarde o temprano va a terminar, y eso ya, digamos, la gente que sigue esto al día a día te dice, eso tarde o temprano va a terminar intoxicando los números macroeconómicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ya empiezas a ver, cortito, que el déficit fiscal se está desbordando. El déficit fiscal, que ha sido nuestra gran bandera de lucha, ¿no? Donde hemos sacado 20 durante varios años, ahora ya empezamos a tener un déficit fiscal muy por fuera de nuestra regla fiscal, que se espera que se desborde en los próximos 10 años, ¿no? Porque claro, los congresistas, los políticos hacen lo que quieren porque ya hay tanto desorden político que intoxicas lo otro, ¿no? Lo primero que quiero entender es más que nada el rol de Keiko Fujimori, la hija del Correcto. exmandatario Alberto Fujimori, para los que no están afinados. Tiene como un rol rarísimo dentro de la política peruana. ¿Quién es para vos Keiko Fujimori? Keiko Fujimori es como si Correa en Ecuador tuviera un hijo o una hija que siguiera su legado político, como si, eh, no sé si Perón es una buena forma de equipararlo, creo que no en este caso, pero es la continuación del legado político que define el anti y el pro de la política peruana. ¿Ok? Entonces, Alberto Fujimori agarró un país tan destruido y lo resolvió económicamente, pero también en otros aspectos de una forma tan traumática para el país, con dictadura, con asesinatos extrajudiciales, destrucción de instituciones, pero resolvió la parte económica y le dio al peruano una viabilidad económica hacia adelante que tiene una polarización muy fuerte, la figura de Alberto Fujimori. Entonces tienes el Perú desde que Alberto Fujimori cayó en 2000 y pico, 2001, 2000 porque fue un gobierno de transición, 2000, desde que cayó hasta el día de hoy, define sus elecciones en segunda vuelta entre el antifujimorismo y el fujimorismo, ¿no? Hubo Claro. un pequeño bache en lo que no fue así, pero después Keiko Fujimori, su hija, ha llegado a segunda vuelta recurrentemente y ha perdido todas las segundas vueltas, ¿no? Entonces, ¿quién es Keiko Fujimori? Es Lleva la cinco, encarnación, lleva 4 perdidas y se cuatro presenta para perdidas, una quinta. y se va a presentar para una quinta, correcto. Lleva 4 y va por una quinta. Entonces, Keiko Fujimori encarna la polarización derivada del legado de Alberto Fujimori. El problema es que Keiko es una mala candidata. Cualquier buen candidato encarnando eso hubiera llegado a la presidencia, ¿no? Porque Claro, hay bueno, mucha gente hay mucha gente, nosotros en Latinoamérica somos un poco adictos a los dictadores, ¿no? Queremos a nuestros dictadores. Yo me acuerdo cuando fui a Paraguay, me sorprendí de cuánto querían a Stroessner, ¿no? Yo decía, pero por Dios, pero lo quieren, ¿no? Este, entonces, acá también hay mucha gente que quiere a Fujimori con razones válidas, ¿eh? Porque sí te dice, oye, mira, yo antes hacía una cola de 4 horas para comprar 2 panes duros y ahora puedo desarrollar mi proyecto de vida en paz. Es su razón, se respeta, ¿no? Pero lo quieren. Entonces hay una polarización muy fuerte y hay tanta gente que quiere a Alberto que un heredero capaz políticamente hubiera sido presidente, pero Keiko es muy mala política, ¿no? Entonces ¿por qué? tiene, ¿Por qué es mala política? tiene una imagen pública, o sea, tú la ves, por ejemplo, y no es capaz de responderle a un reportero mirándolo a la cara, ¿no? Tiene reacciones emocionalmente digamos, emocionalmente incorrectas, como por ejemplo hay un video donde ella amenaza a su madre con que su madre que en teoría estaba siendo torturada por su padre en el servicio de inteligencia, ya la amenaza con que no cuente nada y le manda una amenaza por video. Entonces, cosas así que tú dices, esta señora es un poco desequilibrada y eso no se alinea con el peruano, que es mucho de valorar a la madre, valorar a la familia, lo que sea. Yo creo que va un poco por ahí. También ha tenido un montón de errores políticos. Por ejemplo, cuando tuvo una bancada de oposición absolutamente mayoritaria, se dedicó a petardear y petardear. En vez de darle gobernabilidad al Ejecutivo, se dedicó a petardear y petardear y petardear. Todo Sí. eso le ha restado a ella sobre un capital político de su padre, le ha restado a ella como figura política. Lo que ella sí hace bien es gestionar su partido hacia adentro. Ella, con mano de hierro, ha creado una organización que yo te diría que es la organización política más fuerte hoy en Perú todavía, cada vez menos, pero Sí. todavía,
que está enraizada en ciertos sectores sociales, que tiene una estructura vertical, cuasi militar, donde se hace lo que Keiko dice y no hay mucha democracia. Entonces tiene un control muy férreo sobre su partido. ¿Me dejo entender? Eso sí lo hace bien, hacia adentro, hacia afuera no tanto, ¿no? Hacia afuera no gusta mucho a la gente. El problema es que el sistema está tan roto, el sistema político peruano está tan roto que tú pasas a segunda vuelta con 14% de los votos, 12% de los votos efectivos. Entonces, el voto duro de su padre todavía le alcanza para pasar a segunda vuelta y pierde siempre en segunda vuelta con quien sea que pase con ella. Entonces, Claro, si porque ocurre se lo te mismo en polariza el selección, volverá a perder. electorado. Claro, Correcto, entre dos opciones se te polariza el electorado y tiene tanto correcto. rechazo que el rechazo le gana a cualquier otra cosa. Ahora, Exactamente. ¿cómo estás viendo vos a José Gerí en este juego? Ya, solamente un acápite de Keiko, ¿no? Que es que Keiko ha sido juzgada durante varios años por recibir aportes de constructoras brasileñas en el escándalo de Lavallato, entre otros, y ha Sí. sido recientemente librada, ¿no? Es un partido que ha atravesado muchos años juicios por corrupción, por presunta corrupción, y recientemente, no vamos a entrar a si el fallo es correcto o incorrecto, porque es una discusión mucho más profunda, ¿no? Pero recientemente ha sido librada, eso como dato, ¿no? Entonces, llega a esta elección supuestamente limpia, aunque todos saben que sí recibió el dinero de las constructoras, solamente que no se le ha encontrado la figura legal para condenarla. Ahora, José Gerí es el presidente títere del Congreso número 400, ¿no? Entonces, Sí. el sistema está tan roto, o sea, acá lo que ha pasado es que se han roto el balance de poderes, ¿no? Antes había un balance en el cual el Ejecutivo, o sea, el gobierno, tenía la capacidad de ponerle el pare al Congreso cuando el Congreso, por ejemplo, decidía gastar en cosas más de las que se podía gastar. Entonces tenías un Ministerio de Sí. Economía que le ponía el pare y el Congreso cedía, ¿no? Hacías política y gestionabas bancada y entonces el Congreso actuaba más o menos en comparsa del Ejecutivo. Eso se ha roto. Y lo que hay ahora es un Congreso superpoderoso del cual el gobierno es rehén. Y todos los presidentes, desde PPK hacia adelante, han sido o rehenes del Congreso o han tenido que enfrentarse directamente al Congreso para poder gobernar con el odio que la gente le tiene al Congreso. Entonces, ¿cómo se traduce esto en corto? Sí. El Congreso tiene la potestad de vacar al presidente por lo que sea. Hay un cajón desastre que se llama incapacidad moral que el Congreso puede Sí. interpretar como le da la gana, ¿no? Como le da la Entonces, gana y se lo tiran a todos. literalmente, ¿no? Entonces, Sí. el ejemplo más claro es el último, de Dina Boluarte, ¿no? De hecho, La al único moción, peruano que conozco que no se lo tiraron es a vos. ¿cómo que me... Porque es el único peruano al que no le dijeron Ah, incapacidad moral, porque es a claro, vos. claro, Porque a porque todos los demás les perfectamente dicen que tienen mañana incapacidad podrían moral. hacerlo, ¿no? Mañana podrían Sí. hacerlo, claro, porque la moción de vacancia de Dina Boluarte tiene una serie de razones, ¿no? Que las supuestamente justifican. Sí. Todas esas razones tienen 3 años ya de público conocimiento. ¿Por qué no la vacaron hace 3 años? ¿Por qué no la vacaron hace 2 años? Porque en realidad no es un tema de razones, es un tema de juntamos los votos y te vacamos. Da igual lo que hay en medio, es un cajón de desastre. Lo Claro, ponemos y ya está. Es un junte de votos, ¿me dejo entender? Entonces, en claro. esa línea pasa que el presidente que no contenta a las bancadas del Congreso termina vacado y le ponen a otro, y eso es José Gerí, es ese otro que pusieron porque no contentó Dina Boluarte en un momento. Entonces, entra José Gerí y es el presidente del Congreso. Ahora, sí es verdad que Gerí tiene por lo menos intenciones de comunicar políticamente mejor, ¿no? Es más Claro. joven, se remanga las mangas, va a los penales, comunica mejor, pero de ahí a que haga mejor falta mucho, ¿no? ¿Vos le ves un destino similar al de Boluarte? Yo creo que va a terminar su mandato, sobre todo porque ya entra proceso electoral en 2 meses y ya ahí la gente se olvida del gobierno y empieza a concentrarse en las elecciones, ¿no? Entonces, ya para entonces el tipo lo único que va a hacer es gestionar el último periodo hasta julio. Si tuviera que durar más de los 7 meses que tiene que durar, yo creería que no termina. Pero Claro. como no es así, yo creo que ya termina, ¿no? Pero solamente por eso. Ahora se vienen elecciones y eso va a ser durísimo, ¿no? Durísimo en Perú. Las elecciones son polarizantes, pero totalmente polarizantes, ¿no? ¿Y cómo ves al Perú en los próximos años? ¿Descontás una quinta derrota de Keiko Fujimori? ¿Cómo lo estás viendo? Yo sí me uno al sentido común electoral peruano que dice que Keiko va a perder de nuevo.
creo que va a perder de nuevo. Es que en el 2021 perdió contra un candidato que era malísimo, que era Pedro Castillo, ¿no? Sí. Que no podía determinar, que decía que Ripley era un monopolio, digamos, no podía determinar conceptos básicos, pero igual le ganó. Por una serie de razones, pero le ganó. Entonces ya si perdiste contra Castillo, difícilmente puedas ganarle a cualquier otro. ¿Ok? Claro. Siendo que Castillo tiene una lógica de voto totalmente válida, lo que quieras, pero como candidato era malo. Y así Keiko perdió contra eso, contra cualquier otro pierde, ¿no? El tema es que yo creo que ya hemos entrado al túnel de la debacle, ¿no? Entonces, uno tiene que saber identificar cuándo los países entran a un camino sin retorno. Y como te decía al inicio, lo único que nos queda cuando el sistema político está tan roto es la macro y la moneda. En la macro, ya el Consejo Fiscal hace 2 semanas, el Consejo Fiscal es una entidad que vela por el uso responsable de los recursos públicos, creada específicamente después de este periodo de crisis. El Consejo Fiscal ya Claro. salió hace 2 semanas a advertir que con todo lo que está haciendo el Congreso, creando leyes que crean gasto, en 10 años vamos a más que duplicar el déficit fiscal. Entonces, ya estamos en ese camino. Y la moneda se nos va a Velarde. Velarde ya está viejo. Velarde, el presidente del BCR, ya está viejo y eventualmente va a renunciar. Y cuando renuncie, su periodo acaba junto con el del presidente. Entonces va a renunciar, ya dijo él, adelantó que va a renunciar en 2026. Y ahí va a ser la oportunidad para que el gobierno que entre ponga a alguien ya más político y no tan técnico y probablemente se embarre un poco la gestión de la moneda. Es lo único que nos queda y cuando eso ya no exista, el problema es que hay un vacío por debajo, ya caes en picada. Sí creo que podríamos estar en riesgo de entrar a ese túnel sin salida. Déjame que comparta con vos mi visión del Perú, eh, porque yo cuando veo esta inestabilidad, es un régimen presidencialista, ¿correcto? Pero cuando veo esta inestabilidad en el Ejecutivo, digo, es un régimen parlamentario natural. Lo único que tienen que hacer es una reformita. Sí. Uno de los candidatos a vicepresidente de uno de los 40 candidatos que tenemos en contienda, se llama Fernán Altuve, dijo hace poco en una entrevista algo que me pareció bastante sensato, que es, ya somos un parlamentarismo de facto. Lo que falta es que lo pongas en un papel. Tal y, que, cual, y, que, pero y que el tal presidente cual. oficialmente pase a ser el monigote representativo y simbólico y tengas a un primer ministro con poder de gestión, ¿no? Entonces, un primer ministro elegido en consenso de bancadas, que no te puedas tirar a mitad del gobierno, y que el Congreso se vuelva el ente rector del país. Sí, ahora, ¿qué tanto un parlamentarismo puede funcionar en una sociedad latinoamericana, ¿no? Siento, y esto puede parecer siento que las sociedades latinoamericanas se organizan mejor en torno a caudillos que en torno a foros de debate. Y que funcionan mejor cuando un caudillo lleva la bandera de algo y une a la nación, por, llámalo X, Y, Z razones, que cuando hay un foro de debate donde 130 voluntades se juntan a debatir sobre algo. Lo que termina ocurriendo en el Congreso peruano, no sé si ese reflejo te suena a otros países de América Latina, pero es que el sistema se pervirtió y ahora tienes congresistas cuyo principal objetivo es conseguir más cuota de poder, aumentar su cuota de poder y llenar esa cuota de poder con partidarios que vienen detrás. Esa perversión hace que un parlamentarismo no sea tan efectivo en la gestión. Pero bueno, ya lo es de facto, como tú dices, Claro. efectivamente. Paolo, acá te voy a jugar la carta de la edad. Así como sabes que te admiro mucho por tu juventud y porque me gusta mucho lo que haces, te tengo que Ajá, jugar la carta de las canas. Cuando yo a estudiaba ver, ciencia política, ajá, eh, cuando la democracia era algo nuevo en América Latina, ajá, hubo un enorme debate cuando todas nuestras sociedades hacían las transiciones hacia la democracia, ustedes con Alan García, nosotros en Argentina con Alfonsín, en Chile se iba Pinochet, un poquito más tarde se quedó, pero después el resto de los países latinoamericanos hicieron sus transiciones. Hubo un enorme debate sobre qué democracia era la mejor democracia para América Latina y varios autores, muchos autores, particularmente los españoles, salieron a decir, ustedes tienen que adoptar el parlamentarismo. Y se dedicaron a estudiar cómo funcionaría un parlamentarismo en América Latina. No se concentraron en el Perú, porque en esa época, poco después, se empezó a escribir más que nada sobre democracia delegativa, Fujimori, Carlos Menem en Argentina, etc.
siempre tuvimos como mucho paralelismo, ¿no? Entre el Perú y la Argentina en un montón de cosas, y esta no fue la Correcto. excepción. Pero muchos autores, allá lejos y hace tiempo, cuando yo tenía todo el pelo negro, sin tintura, y decían, tenemos que ir hacia el parlamentarismo. Te cuento que buena parte de lo que se estudió en ese momento, y creo que es tiempo de desempolvar esos libros, era que el parlamentarismo justamente acomodaba la diversidad de opiniones y las dificultades que enfrentamos en nuestra región con gente muy distinta, que tiene realidades muy distintas, porque si hay algo que caracteriza a nuestros países es que hay gente que vive, Correcto. hay un grupo de gente que vive, que podría vivir en Lima, en Buenos Aires o en París, Sí, ¿sí? Y otro grupo de gente que sí. no ve la diferencia entre su barrio de Argentina, su barrio de Sí, Perú o tal cual, un tal barrio en cual. Uganda, Tal cual, tal cual. Sí, y ¿no? habiendo paseado por varios países de América Latina, la pobreza en América Latina es la misma pobreza, ¿no? Es la misma pobreza, Claro, mientras que las élites siempre son europeizadas, ¿no? Se sienten más europeiófilas, digamos, ¿no? claro. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, correcto. Entonces, Ahora, por ahí anda bien, qué sé yo, no sé. eh, ok, me parece válida la postura, ok. Eh, Analizándola desde el lado de la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Son muy diversas, no hay tanta homogeneidad, sino hay mucha más heterogeneidad. No es como en No, pero Suiza que todos pasámelo a son Perú. blancos, todos se parecen, todos son blancos, todos se parecen y Tal todos se cual. sienten iguales, ¿no? Se Ustedes reconocen tienen igual. No, una claro. realidad, un caleidoscopio cultural adentro del Sí, país, a veces uno cuando mira al Perú ve como varios países adentro del mismo territorio, ¿no? correcto, sí, de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Te rebato con otro argumento, ¿no? Que es Claro, que algunos autores también han hablado del cómo en América Latina se intentó eh, interpretar la figura de Estado fuerte que nació en Europa post de sistema feudal, donde los estados centralizados tenían que controlar a los señores feudales, entonces eran muy fuertes y entraban con mucha fuerza, los dominaban. Y acá se construyó, en cambio, la figura del leviatán de papel. Y el gran problema de Latinoamérica es que sus estados son muy débiles. Entonces lo que tienes es, y creo que en Argentina se parece en eso mucho al Perú, una capital donde tienes un estado muy, muy encapsulado en esa capital y que luego va a las provincias y lo único que tiene es relaciones de clientelismo provincial. Entonces llega y da trabajo y no mucho más y eh, tiene que interactuar con élites locales que son mercantilistas. claro. Entonces, las élites locales ejercen mucho poder, más poder que el Estado, y el Estado no puede implementar sus políticas públicas en provincias. Acá pasa mucho. Entonces, acá tienes un poder muy concentrado en Lima, que se olvida de las regiones y que cuando llega a las regiones lucha con élites locales, que acá son los mineros informales, bla, bla, Sí. bla, 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 y pierde absolutamente con esas élites locales que básicamente gobiernan sus regiones de facto, ¿no? Ese es un problema. Entonces creo que el parlamentarismo lo que hace es darle cabida a esas élites regionales para que entren al Parlamento y cada una tire para su lado y debilita más la figura del Estado fuerte que necesitamos en estas zonas del mundo para poder implementar políticas públicas. En cambio, si tienes un caudillo, eso abona a la fortaleza del Estado y le permite implementar políticas públicas en regiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que creo que se organizan mejor los estados latinoamericanos en torno a caudillos, porque cuando hay caudillo hay fortaleza estatal. Cuando hay fortaleza estatal tienes poder para llegar y hacer. ¿No? Es menos representativo, efectivamente, pero hay más poder de ejecución para poder hacer un puente, hacer una carretera, hacer un programa de asistencia social, hacer un hospital, lo que sea, que acá no se puede hacer. ¿No? En este país, hacer una carretera es como hacer una estación aeroespacial y llevar un cohete a la NASA, viejo. Es increíble cómo acá no se puede hacer nada. Eso es increíble, no te imaginas lo que es. Pablo, contame cómo se sale de esto, porque vos me planteás, bueno, tengamos un caudillo, pero el caudillo es Keiko. Claro, ese es el gran riesgo. Cuando tú apuestas por la figura del caudillo, tienes el riesgo de que el caudillo sea un caudillo, con el perdón del francés, de mierda, y que te lleve a la debacle, ¿no? Claro, ese es el gran riesgo, totalmente, ¿no? Pero ahí ya es asumir ese riesgo y cruzar los dedos, ¿no? Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. Pero es que lo otro es profundizar en este sistema parlamentarista que nos está llevando a el último peldaño antes de la debacle,
que es ya romper incluso el equilibrio macro. O sea, no te miento Claro. con decirte que las cifras del Consejo Fiscal anticipan que en 10 años vamos a duplicar el déficit fiscal con lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Que es algo de los últimos 15, 20 años. O sea, se viene cocinando y ya llegó un punto en que el Congreso está desbocado. Entonces, lo que hace el Congreso es, vamos a reconocerle la preparación de clases a los maestros. Ok, bravo, sí, hay que reconocer la preparación de clases a los maestros, pero 40.000 millones de soles, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas Claro, ese claro. dinero, no? No, Sí, no hacen toda ningún consigna plan, ninguna huevuda de estrategia. un político muere con Claro, el tal cual. interrogante ¿quién paga? ¿Quién paga, no? Entonces, claro, cuando los congresistas son los que dominan esa decisión, toman la decisión, pues, y ya se verá después, ¿no? No hay un ente centralizado que planifique hacia adelante y diga, bueno, de repente lo hacemos en partes, no sé, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, tienes que estribar entre esos dos riesgos. El riesgo de dejarle a muchos la decisión y que decidan a la libre, el riesgo de dejarle a uno solo una decisión y que ese uno solo sea pues muy malo, ¿no? Efectivamente, sí. Pero entonces, ¿qué salida tiene el sistema peruano en este momento? Qué difícil, ¿no? Lo que pasa es que cuando el problema ya es económico como el que tenía Argentina, uno más o menos sabe la receta, ¿no? Ajustar Claro. aquí, estabilizar la moneda, quitar las distorsiones económicas y la cosa ya se sabe que más o menos mejora después de un ajustón inicial que es muy doloroso. Ya lo vivimos acá en los 90. Pero cuando el problema es político, ¿cómo solucionas eso, no? Mi posición es que nos queda encomendarnos al Señor y que el Señor nos haga el milagro de tener un caudillo que más o menos que respete las formas democráticas, ¿no? Nos queda eso, porque además lo que me falta comentar, Diego, es Dale. que nosotros estamos atravesando el rápido crecimiento de una crisis de inseguridad que se ha visto en otros países, ¿no? Sí, Entonces, que eso es ahora creo lo que está marcando la política local. sí. Entonces, quien entre va a Le tener que tiraron tener... eso a Dina Boluarte también, entre todo el Exacto. decálogo de cuestiones que le tiraron. Exacto. Entonces, quien entre va a tener que enfrentar eso y difícilmente lo enfrente en 130. Probablemente sea el trabajo de alguien, uno solo, que tenga capacidad de gestión del sistema de seguridad. Entonces, no siendo lo perfecto, creo que lo que nos queda es eso. Eh, y si no, porque mira, la reforma política ya se intentó, ¿no? En 2018, 2019, un presidente que se llamaba Martín Vizcarra que intentó llevar adelante la reforma política. Y se lo El comieron. resultado, el resultado es el que vemos hoy. Los partidos que tenían que aprobarla se zurraron en la reforma política porque les perjudicaba y hicieron la reforma política a su medida para hacerla peor. Entonces ya eso se intentó y fracasó. ¿Me dejo entender? Ya Al hacerlo por mismo la vía tiempo, correcta se intentó y fracasó. claro, que no quiero volver a la crisis de seguridad porque es un tema de agenda Sí, insoslayable en el Perú, pero a sí, mí me sorprende mirándolo desde afuera y mirándolo con perspectiva histórica, es que el Perú supo lidiar con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso sí, fue, para los que no tienen el oído afinado, un grupo, pero hacen de los grupos colombianos chicos de jardín de sí, infantes. sí, sí, sí. Eran realmente complicados, una guerrilla identificada Sanguinario. con lo peor, ¿no? Aparte, Sí, obviamente, vinculada con el fenómeno narco, por supuesto, sí. financiado. Inventaron el modelo de narcoguerrilla que después se transfirió a Colombia, pero además lo hicieron con una forma mucho peor. No vamos a entrar a eso. En su momento, cuando existían los estudié como parte de mis asignaturas universitarias. Mire, Em, Si Perú tuvo capacidad para terminar con un fenómeno de la guerrilla, como Colombia nunca tuvo, y parece no tener, porque no hay manera que se lo saquen de encima a, a los guerrilleros y a los paramilitares de Colombia, ¿por qué le pasa lo que le pasa al Perú con el tema de la inseguridad? claro, recientemente, por ejemplo, estuve en un conversatorio en una universidad donde planteábamos la cuestión de si lo que vivimos ahora es igual o peor de lo que vivimos en los 80 con Sendero. Y Claro. Sendero efectivamente era una guerrilla polpotista, ¿no? Era un grupo terrorista Sí. ya sanguinario, pero sanguinario, ¿no? Maoísta La polpotista, extrema de la extrema de la extrema, ¿no? sin ningún tipo de códigos, efectivamente. Eh, el tema es que Sendero Luminoso se estructuraba verticalmente y si tú atacabas la cabeza se desmoronaba el monstruo. Y cómo se le ganó a Sendero capturando a Abimael Guzmán, que Abimael era la Guzmán. cabeza de Sendero. Entonces, un trabajo de inteligencia determinó dónde estaba, lo capturaron y poco a poco se fue desmoronando casi solo en adelante.
El problema de la crisis de criminalidad ahora es que acaban de capturar a uno de los líderes de una de las bandas que se llama El Monstruo, lo capturaron en Paraguay hace unas semanas. Sí. Lo que ocurre es que surge otra cabeza que llena ese vacío y siguen para adelante. Las estructuras criminales son tienen muchas cabezas y por ende la estrategia tiene que ser distinta, es difícil de determinar. Son básicamente espacios de vacío de poder donde el Estado no entró y lo llenaron las bandas criminales, muchas, en todos lados. ¿No? Eso además eh, con la gasolina que le da el precio del oro, porque la minería ilegal es nuestra gran economía criminal, no es per se criminal, pero la rondan muchas actividades criminales. Y el precio del oro está volando, entonces hay un montón de dinero fluyendo desde ahí hacia las economías criminales en general. Con eso lo que tienes es una situación, creo yo, mucho más compleja y complicada, que ha sobrepasado la capacidad de la policía. No se soluciona solo con inteligencia. Necesitas inteligencia policial, pero no se va a solucionar solo con inteligencia. Necesitas otras cosas. Necesitas medidas, creo yo, mucho más duras. Y no estoy hablando de salir a matar gente, ¿eh? No, no estoy hablando de eso. Estoy No, 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 hablando no, de, no. estoy hablando de, por ejemplo, endurecer tus controles financieros porque hoy te cobran la extorsión a una cuenta bancaria. ¿Por qué tienes tú que pagar tu cupo de extorsión a una cuenta bancaria y esa cuenta no puede ser cerrada? Y los bancos te dicen, no, es que podríamos cerrar cuentas que no son de extorsión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero algo tenemos que hacer, ¿te das cuenta? Te extorsionan de un número de celular registrado a nombre de una persona en una empresa de telecomunicaciones formal. ¿Por qué no atacamos eso? Recién se está empezando a mirar esos aspectos y ahí tenemos que entrar para poder atacar los puntos neurálgicos del sistema criminal, ¿no? Va a ser una batalla durísima, igual. Va a ser una batalla ¿Qué es lo que está durísima. pasando? ¿Que la política está mirando para otro lado? ¿No hay una dirección clara para las fuerzas de investigación, fuerzas judiciales, policiales, etcétera? Ah, ¿Está exacto. pasando realmente eso? Ahí es a donde apunto con el hecho de que cuando son 130 con sus propias voluntades y sus propias ambiciones de poder, cada quien en realidad se preocupa más. Entonces, por ejemplo, tienes una bancada, un grupo de congresistas que se preocupa de generar leyes a favor de la minería informal, ¿no? Entonces, pero la minería informal está llena de delitos asociados, pero como son un grupo de poder con mucha plata, los congresistas quieren aumentar su cuota de poder y les dan leyes a favor. Por eso es que creo que el parlamentarismo en estas circunstancias es difícil de sostener. Va a terminar siendo captado por esas élites informales slash ilegales y por el contrario tienes si es que tuvieras un Estado un poco más fuerte, con capacidad de decisión independiente y autónoma, podrías combatirlo desde ahí, ¿no? Claro, es difícil, se dan leyes, las llamadas leyes pro crimen, ¿no? Ya eso es todo un Claro. análisis legal a tener, pero que ya se les puso la etiqueta de pro crimen, que por ejemplo hacían, para citar un simple ejemplo, que en un momento tú para allanar el búnker de una mafia de extorsión tenías que lo allanabas y tenías que sentarte en la sala con el sicario, con el extorsionador, a esperar a que llegue el abogado de facto para poder buscar la evidencia, porque así lo determinó el Congreso, ¿no? Entonces te sentabas ahí y bueno, esperemos a que esté de turno el abogado del Estado, porque el sicario no tiene abogado, entonces que llegue el abogado de público para que podamos empezar a allanarte porque así lo ha determinado el Congreso, ¿no? Cosas así, que tú dices, claro, esto está claramente pensado para que hacerle la vida más fácil a los criminales. Se les llama leyes pro crimen, ¿no? Claro. Ya, después tienes abogados que sustentan porque ya es todo un rollo, ¿no? Pero No, para no, te por cara a la supuesto que gente, no te voy a encontrar argumentos a favor de lo que vos quieras. claro, el abogado te encuentra lo que tú necesitas, ¿no? El abogado al final es como un sofista, ¿no? Pero sí, tienes ese tipo de cosas y por eso es que pienso que desde el Congreso es muy difícil, ¿no? Desde el Congreso es muy complicado. Ahora, ¿qué tanto podemos llegar por ejemplo, ¿te acuerdas cuando en Ecuador las mafias, en ese caso es más narcotráfico, ¿no? Pero las mafias entraron a universidades a balear estudiantes y hubo todo un Sí, escándalo, ¿te acuerdas? ¿Qué sí. tan cerca estamos de eso, no? Yo estoy muy preocupado porque se vienen elecciones, siento que van a matar candidatos, por ejemplo. Creo que eso acaba de pasar en Colombia y no estamos tan lejos de eso. No. Perú ya está muy cerca de eso. De hecho, ya están matando el doble de personas al día que mataban antes de la crisis de inseguridad. ¿Por qué no podrían matar entre esas a un candidato? Es grave lo que pasa acá, ¿no? Eh, eso. Por eso es que me abogo más por un sistema caudillista democrático que por uno parlamentarista. Sí, y en eso también lo que me llama la atención es que
ante la crisis de seguridad y, por supuesto, todo el ruido internacional que eso está generando, además de las elecciones, eh, de todas maneras, Perú sabe mantener muy bien, a pesar de todo, su relación con Estados Unidos, su relación con Sí. todo el hemisferio, sus relaciones diplomáticas. O sea, muchos miramos desde afuera y decimos, ¿qué tiene Perú que, aunque tenga tanto lío, le sale todo bien? Chispazos de genialidad, ¿no? Tal cual. Cuando Petro, Claro, ¿te acuerdas del lío los diplomático con argentinos tienen que Petro? hacer una jugada de 25 pases para meter un gol. Los Sí, peruanos sí. miran la pelota y entran en el arco contrario. ¿Te acuerdas del lío diplomático con Petro? Yo me quedé sorprendido del manejo diplomático que hubo de parte del Perú, ¿no? Yo lo Sí, interpretó muy bien, este tipo está loco, no hay que darle cuerda, bajamos las claro. tensiones, alargamos el partido, que la gente se duerma, ya está, murió el payaso, ¿no? Me pareció muy bien. Y así otras cosas, sí, efectivamente. Eh, Creo que es un poco un engaño hacia afuera lo bien que nos va, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, las cifras, es que sí, pues tenemos aciertos, sí, tenemos profesionales competentes sin ninguna duda, somos un país de buenas gentes y de gentes competentes, pero si tú ves hacia adentro los números de pobreza en núcleos urbanos, por ejemplo, no han regresado a los números prepandemia. O sea, la pobreza en ciudades Mm, como Lima se disparó y nunca volvió a números prepandemia. Entonces, dolores internos que creo yo son a veces mucho más relevantes que una gestión muy puntual. Entonces, el Estado peruano hace gestiones puntuales, ¿no? Mantiene la moneda estable, eso puntualmente lo hace muy bien, hasta que deje de hacerlo. Y mi preocupación es cuándo va a dejar de hacerlo, pero otras cosas, servicios de salud, servicios educativos, hay un programa de comida para los más pobres, para los estudiantes pobres, que se llama Caliwarma, que no para de intoxicar estudiantes pobres, es una locura la cantidad de intoxicaciones que hay. Entonces tú dices, claro, hacemos cosas muy bien, hacemos cosas muy mal, a veces se quedan con lo que hacemos bien afuera, pero hacia adentro hay unos dolores bien bravos, ¿no? Eh, pero sí, hay cosas que hacemos bien, sí, sin dudas hay cosas que hacemos bien. A veces uno se concentra en lo malo, pero hay cosas que hacemos bien. Perú Pablo es clave, Benza, dicen, la muletilla dicen que ahora es Perú es clave para varias cosas, ¿no? no, no, eso, al menos es lo que me toca ver y haciendo cobertura internacional, obviamente también me toca cubrir Perú todo el tiempo. Y ya, viste, viene la noticia de Perú y bueno, qué buena noticia viene, esa es la pregunta. Sí, lo que Em, pasa es que sí, creo que llamo a tu audiencia a que haga el ejercicio de categorizar por temas las buenas noticias y te aseguro que la mayoría son macroeconomía, son sí, diplomacia o son gastronomía. Y que digamos son nuestras grandes banderas hoy, ¿no? y te Pero agrego una después, defensa. Defensa. ¿cómo? Defensa. Han tenido una política de defensa muy consistente, muy Defensa. prolija, muy Correcto, abierta. Compran correcto. armamento de Dios, del diablo, del amigo del diablo y del amigo de Dios y los santos, Que es lo todos. más inteligente, ¿no? Es lo más inteligente, claro. Es un museo de armamento de última generación del mejor proveedor, no importa de dónde venga. Eso es Perú, visto desde afuera. A Bueno, nivel, por supuesto, latinoamericano, sí. Bueno, comparado con otras grandes potencias es otra cosa, ¿no? Por supuesto. Eh, pero eso siempre ha sido una cuestión de que se ve de excelencia y que, por supuesto, redundó en un gran beneficio para la Argentina en un conflicto. sí, La relación con el Perú y la buena provisión de armamento por parte de ese país. Otra que cosa no. que une al Perú y a la Argentina. Pero no te quiero despedir sin que me digas qué es lo que me falta, qué es lo que querés que me lleve de esta conversación. Eh, 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 ya está, voy a calificar la próxima vez que mire las buenas noticias de Perú, voy a hacer una listita. Seguramente la próxima vez que charlemos te la voy a traer. Eh, pero ¿qué es lo que me tengo que llevar hoy de nuestro intercambio? Eh, yo les pediría o te pediría que no te lleves la impresión de que el Perú es un país en crisis absoluta, ¿no? Porque hay un montón de potencialidades. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos un boom exportador que no hemos tenido en años, ¿no? Estamos Claro. exportando una brutalidad, ¿no? Y Y ahí está entonces el por eso puerto de Chancay. y claro, nos han puesto un puerto con línea directa al Asia. El dólar está bajísimo, o sea, somos la envidia de países como el tuyo, que el dólar está, pero en 3 3 que es una brutalidad, ¿no?
lo cual indica que somos, digamos, todavía sólidos en ese aspecto, ¿no? Entonces, tenemos todavía ciertas cosas de las cuales asirnos. Yo espero, de verdad, ruego de que con esas podamos salir de la crisis que impera en todo lo demás, ¿no? Creería que podemos. Todavía estamos a un paso no estamos en la debacle, así que quédense con eso. Todavía somos al final Latinoamérica y nuestros pueblos se estriban entre la crisis y salidas de la crisis, ¿no? Entonces, al final del día, todavía no estamos en la crisis, gracias a Dios, ¿no? Pablo Benza, te agradezco un montón, un gustazo tenerte y gracias por el intercambio. No, encantado, Diego, un gustazo. Gracias a ti.